Hoy les voy a contar mi experiencia al realizar el examen TOEFL, así que si tú quieres saber cómo me fue, quédate viendo este video. Antes de comenzar, quiero explicar qué es el TOEFL. TOEFL significa Test of English as a Foreign Language. Básicamente es un examen o una prueba de inglés como idioma extranjero. En pocas palabras, es un test que sirve para saber el nivel de inglés que tienes o los conocimientos que has adquirido sobre un nuevo idioma. Hay dos tipos de TOEFL, el TOEFL IBT y el TOEFL ITP, pero el que es reconocido a nivel mundial y es el más importante es el TOEFL IBT, que significa Internet Based Test. Básicamente el IBT es el TOEFL que se toma en línea. Pero hay algunos países donde es muy difícil que haya centros de Cambridge o donde realizar estos exámenes. En el pasado era muy difícil que aquí en México hubiera estos centros. Entonces tenemos otro tipo de TOEFL, que es el TOEFL ITP, que significa Institutional Testing Program o Programa de Pruebas Institucionales. Que básicamente este tipo de TOEFL va encaminado obviamente para las instituciones, es decir, para que te acepten en tu universidad o para que puedas obtener una beca para viajar al extranjero, o para que sea medido tu nivel de inglés, pero siempre en escuelas, básicamente, que estamos hablando de un nivel alto, de universidades, posgrados, maestrías. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el IBT y el ITP? Básicamente que el IBT lo puedes tomar por internet, se puede tomar en línea, a diferencia del ITP que lo tienes que realizar en papel, es decir, como un examen común y corriente, vas, te sientas en un salón, te dan tu hoja y comienzas a llenar. Esa es básicamente la diferencia. Este es por internet y este es en papel. Y bueno, aunque estos dos exámenes son parecidos, tienen algunas diferencias a la hora de evaluar. Sin embargo, comparten 3 puntos que son los más básicos. Y el primero es el listening, que es tu capacidad o tu habilidad de entendimiento a la hora de escuchar. También el reading, que es tu capacidad de entender textos. Y también el grammar o gramática. Todos los tiempos gramaticales, las reglas gramaticales, toda la gramática. Entonces, ambos TOEFL comparten listening, reading and grammar. Pero el TOEFL IBT también evalúa el reading, que es la capacidad de escribir, que tú sepas escribir, y también el speaking, es decir, tu capacidad o tu habilidad de hablar inglés. Entonces, el IBT está evaluando 5 puntos contra los 3 puntos del ITP. Básicamente esa es la diferencia. Pero es por eso que el TOEFL IBT es reconocido a nivel mundial y en más de 7.500 instituciones. O sea que saliendo de México, el TOEFL IBT te va a servir. El ITP no tanto, solo te va a servir en México. Entonces, así es como yo salgo de esta institución y me voy al TEC de Monterrey, ahí en Querétaro, y pues les comento que quiero hacer el TOEFL. Fue muy amable Luján, que fue la que me atendió. Ellas me explicaron todo y pues básicamente abrieron mi panorama y me dijeron, ¿sabes qué? El TOEFL ITP está aquí, el TOEFL IBT está aquí, después siguen certificaciones TKT, Delta, en fin. Entonces yo me inscribo para tomar el TOEFL en marzo, pero también llegó el coronavirus. Y bueno, así fue como mi examen se aplazó marzo, abril, mayo, junio y en julio nos dijeron que lo más probable era que lo hiciéramos en agosto. Entonces fue el 15 de julio que me llama Luján y me dice, todo va a cambiar. El TOEFL lo vas a realizar pasado mañana, el 17, y va a ser en línea. No podemos realizarlo aquí en la escuela. Ahora, el costo del TOEFL ITP varía mucho porque en mi instituto anterior me lo iban a dar en 1,630 y en otra escuela que también lo iba a tomar en 2,000 pesos. Entonces, si no me equivoco, creo que el TOEFL cuesta $60, que son como 1,200 pesos. Sin embargo, las instituciones pues te cobran un porcentaje extra, obviamente por el servicio que te están brindando. Entonces en el TEC yo pagué 1,500 pesos, que son $75. Fue muy barato, digo, a comparación de las demás escuelas, entonces todo bien. Y una vez que cumples con todos esos requisitos, tienes que abrir un programa, te enlazas con ellos y ellos revisan tu velocidad de internet, te mandan como que pruebas, tú no las tienes que contestar, simplemente es para ver que esté enviando y recibiendo todo bien. También te piden que hagas una prueba con un celular o con otro dispositivo que va a ser la cámara, porque pues el TOEFL lo vas a hacer en tu computadora, pero también ocupas otro dispositivo para que te estén cuidando. Y bueno, pues que funcione correctamente, que no se trabe. Y bueno, si cumples con eso, puedes realizar el TOEFL ITP en casa. Si no cumples con eso, no se puede. Nos invitaron a una reunión Zoom al otro día, donde nos explicaron cómo funciona y pues nos dijeron que desafortunadamente el TOEFL ITP se va a estar dando de manera digital hasta que termine el coronavirus en todo México. Y nos dijeron que teníamos que hacer un paneo 360
con la cámara que nos iba a estar viendo, es decir, teníamos que enseñar todo el cuarto donde estamos para ver que no haya más gente, para saber que está cerrado, para ver que no haya ruido, para ver que estén en las condiciones adecuadas. No podíamos tener agua, no podíamos tener ningún tipo de alimento, no podíamos salir al baño. El examen dura aproximadamente 2 horas y mientras está ese tiempo no podíamos salir del cuadro, de la imagen que nos está grabando. Si alguien entraba al cuarto y empezaba a hablar, el examen se cancelaba. Entonces es el mismo examen, lleva la misma formalidad, simplemente que nos dan chance de realizarlo en casa. Y bueno, lo único que nos recomendaron es que si solo habíamos practicado para hacer el TOEFL ITP en papel, pues tratáramos de conseguir un mouse y empezar a elegir opciones, de tomar exámenes de prueba. Entonces, pues ese fue mi caso. Yo siempre estuve entrenándome para hacerlo en papel. Y bueno, una vez que cumplimos todos con esa característica, pues nos desearon buena suerte. Nos dijeron que teníamos que tener los micrófonos encendidos siempre. Si alguien los apagaba, se cancela el examen. Y bueno, por fin comienza el TOEFL. La primera parte es el listening o la capacidad auditiva para entender. Son 35 minutos y son 50 preguntas. Por aquí les voy a dejar un ejemplo porque son así. Más tarda en hablar que lo que te dicen. What does the woman mean? Number 1. What did you think of the exam? I thought it was quite simple. What does the woman mean? Son 30 preguntas que van así de rapidísimo. Las últimas 20 las dividen en 4, 4, 4, 4. Y esto se hace obviamente porque ya son conversaciones más largas. Y en esas lo que te preguntan es, ¿qué infieres sobre la conversación? ¿De qué más va el tema? Le das terminar y empieza gramática o grammar. Ahí en gramática son 40 preguntas y solo tienes 25 minutos. Básicamente ahí tienes .40 segundos por pregunta. No hay tiempo de dudar. Tienes que estar seguro y tienes que haber estudiado mucho porque es como pum, 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 vámonos. Aquí sí sentí una desventaja porque en el TOEFL ITP que haces en papel, yo le ponía un puntito a las que tenía duda y regresaba porque siempre me queda tiempo. Sin embargo, en el digital es mucho más difícil. Sí se puede marcar, pero obviamente no es igual de sencillo que en el otro que rápido regresas. Ahora, en las primeras 15 preguntas de gramática hay un espacio en blanco y tú tienes que elegir la respuesta correcta. Estas para mí son las más fáciles y tienes que tener mínimo estas 15 buenas porque las otras 25 que siguen están más complicadas. Ahí te marcan 4 palabras con una línea y una de esas 4 está mal. Hay que leer y hay que tratar de entender las reglas gramaticales porque así es como dices, esto no puede ser o esto sí. No es muy sencillo, la verdad. Esas 25 para mí son las más difíciles de todo el TOEFL. Y bueno, una vez que terminan esas 40 preguntas, sigue el reading o tu capacidad para entender la lectura. En mi caso a mí me tocaron 5 lecturas y venían 10 preguntas por cada lectura. O sea que son 50 preguntas en total. Las lecturas eran de una hoja, básicamente una cuartilla. Pues igual los textos tampoco son textos sencillos. Los primeros 2 como que siempre son más fáciles de entender. Pero ya los últimos siempre vienen de economía, química, ciencias, historia o cosas que sí ya son, que no son tan comunes. Igual las palabras que usan pues no son las más sencillas. Entonces pues tienes que estar haciendo muchos ejercicios leyendo para que logres entender el texto y pues logres contestar las preguntas. O sea que en total estamos hablando de 115 minutos de todo el examen, que básicamente son 2 horas. Eso es lo que dura el TOEFL, no se puede parar. La única ventaja de hacer el TOEFL ITP en línea es que una vez que terminas te dice tu score. A diferencia de que en el que es en papel se lo llevan y tarda hasta 1 mes y medio en regresar tu boleta. Aquí también tarda la boleta, pero ya puedes saber qué sacaste. Ahora, el puntaje máximo del TOEFL ITP son 677 puntos. En realidad el TOEFL no se aprueba ni se reprueba. Eso también es un mito que mucha gente cree. No hay un límite de puntos para pasarlo o reprobarlo. Sin embargo, como es a nivel institucional, las instituciones marcan o delimitan qué puntajes son los mínimos. La media, digamos, para pasar es 500 puntos. Obviamente hay muchas universidades que con 450 ya te dejan pasar, pero la media son 500. Y obviamente encima de 500 puntos ya te estás acercando a ser un nivel avanzado. Y bueno, pues yo saqué la triste cantidad de 547 puntos. Y la verdad sí estoy como que un poco en la constancia que te aparece una vez que lo terminas.
te aparece tu nivel y mi nivel lo calificaron como un B2C1, que es un intermedio avanzado. Entonces está bien, yo creo que ese es mi nivel. No puedo ser un avanzado porque realmente sigo estudiando el inglés y llevo muy poquito tiempo aquí, así que no tengo problema, pero sí me quedé como que por poquito, me faltaron 2 preguntas para subir a 550, que era mi escalón. Pero bueno, pues fue lo que saqué y ni modo. Y el punto que yo creo que me afectó más, y obviamente no estoy quejándome, ni crean que quiero mis puntos, porque me cae mal esa gente que siempre dice, hubiera sacado más. No, mi calificación es esa por tonto, porque me pude ir mejor. Pero cuando empezamos a hacer el listening, nos dijeron, ¿están listos? Porque no podemos parar. Una vez que pongamos el listening a todos, empieza el tiempo a correr y empiezan a hablar y ya, o sea, no hay otra. Y yo era el único novato que nunca había hecho TOEFL. Entonces cuando le doy a iniciar, me aparece una serie de 7 preguntas. ¿Es la primera vez que tomas TOEFL? Sí. ¿Por qué lo estás tomando? Obviamente en inglés, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu último grado de escolaridad? ¿Para qué ocupas el TOEFL? ¿Y qué esperas del TOEFL? Entonces fue como de... Alcé mi mano obviamente a la cámara y les dije, tengo un problema, ya. Me dijeron, ¿qué está pasando? Ya les dije. Y me dijeron, contéstala lo más rápido que puedas. Y yo ya tenía el listening aquí diciéndome las primeras de what does the woman mean? What does the man mean? Y yo estaba como que shit. Entonces cuando yo las terminé, íbamos en la pregunta 7. Pero a pesar de eso no me fue nada mal. La verdad es que saqué 40 buenas de las 50. Así que por ahí no tuve ningún problema. Y ya, eso es todo. Recuerden que si ustedes quieren hacer el TOEFL, pues acérquense a más de una institución, no cometan el mismo error que yo y les preguntan todas sus dudas y que les expliquen y que les platiquen cómo funciona todo este mundo. Si te gustó este video, no se te olvide regalarme un like. Ya sabes que los likes me ayudan muchísimo. Y en caso de que tú quieras seguirme o quieras saber qué estoy haciendo en mi día a día, por aquí te dejo mis redes sociales. En todas ellas aparezco como Vito Vlogs. Y bueno, si a ti te gustó este contenido y te gustaría que siga haciendo más cosas relacionadas con el inglés, con las certificaciones y que les platiquen mi experiencia, pues no se te olvide compartir los videos. Y en caso de que tú tengas una duda o que no haya dicho algo bien, me lo puedes dejar sin problema aquí abajito y te voy a contestar sin ningún problema. Y eso es todo, ese es el video del día de hoy. Yo tenía muchísimas ganas y siempre soñé cuando les iba a hacer este video, porque obviamente me estuve preparando para hacer este examen, así que dije en cuanto lo haga, se los voy a poner ahí para que vean cómo funciona este mundo de los exámenes para certificarte.